Permítame presentarme. Mi nombre es Guillermo Arias Polo y el resumen de mi currículum vitae se encuentra en este link. El título de la conferencia se llama Balance energético de una fábrica de azúcar crudo. El capítulo 1 será Balance de vapor y combustible. Esta conferencia está basada en el libro del propio autor, La fábrica de azúcar de caña, fuente de energía renovable, generación y consumo de vapor, agua y electricidad. Este libro se encuentra publicado y a la venta en este link de Amazon. Para cualquier contacto con el autor puede escribirse a este correo electrónico. Tipos de balances energéticos para una fábrica de azúcar. Existe el balance de vapor, balance de combustible, balance de condensados y agua y balance de electricidad. ¿En qué consiste el balance energético de una fábrica de azúcar crudo? ¿Qué problemas tiene una fábrica de azúcar desbalanceada energéticamente? Les voy a presentar los principios básicos del balance de energía y combustible de la fábrica. Primer principio: el bagazo producido por la molida garantiza el combustible para generar el vapor y la electricidad necesaria que demanda una fábrica de azúcar crudo y además almacenar excedentes para las paradas y arrancadas. Segundo principio: la planta de generación de vapor garantiza la demanda de vapor de la fábrica evitando las caídas de presión. Tercer principio: no hay sobrantes de vapor a la atmósfera. Y cuarto principio: se recupera el condensado para la alimentación de las calderas y el resto de las necesidades del proceso. Esquemas termoenergéticos básicos en una fábrica de azúcar. El primer esquema energético que vamos a presentarle es el esquema energético con turbogenerador de contrapresión, donde todo el vapor producido es consumido en el proceso de fabricación de azúcar. Mucha atención, porque este es un principio que muchos azucareros desconocen. En este esquema tenemos aquí a la izquierda el generador de vapor o caldera con este símbolo, que tiene como insumo el bagazo, expulsa a la atmósfera los gases y produce un vapor directo o de alta presión y recibe un condensado. Este vapor directo se distribuye en un cabezal primeramente a los turbogeneradores de vapor que generan la electricidad necesaria para la fábrica y exportar el excedente a la red comercial. Una vez utilizada esta energía, hay un escape que va a un cabezal de escape o de baja presión. Otro destino de este vapor directo es accionar las turbinas que pueden estar accionando bombas o ventiladores. Un destino adicional es cuando la fábrica suministra vapor, en este caso vapor directo, a plantas anexas, como puede ser refinerías o destilerías. Todo este vapor de escape que expulsan las turbinas el turbogenerador y las turbinas van al proceso, a la fabricación del proceso azucarero. Cuando este consumo del proceso es superior al que se genera en el escape de la turbina, pues es necesario alimentar un vapor adicional a través de una válvula reductora que disminuye la presión de la presión alta a la presión baja que tiene este cabezal. El proceso utiliza el vapor de escape
y produce un condensado, que en el caso de que el condensado, se seleccionan los condensados, el condensado que sea, que no esté contaminado, puede regresar a la caldera. En el caso de los condensados contaminados, pueden utilizarse en otras partes del proceso. Aquí quien define el consumo, la generación de vapor, es el proceso. O sea, el generador de vapor o caldera no puede producir más vapor que el proceso demanda. Porque ¿qué sucede? Y aquí es el principio básico que quería explicarle. Que cuando produce más vapor que el que necesita el proceso, pues es necesario botar vapor a la atmósfera, con el consiguiente exceso de consumo de bagazo innecesario. Este segundo esquema energético que le voy a presentar es un esquema con turbogenerador de extracción-condensación, donde el vapor excedente que no utiliza el proceso es derivado hacia un condensador. O sea que la diferencia fundamental con respecto al esquema anterior es que estas turbinas tienen la posibilidad de enviar vapor al cabezal de escape y el vapor que le sobra, pues enviarlo a un condensador para que sea condensado, el cual es enfriado por una fuente externa de baja temperatura. De la misma manera que el anterior, bueno, pues todos los demás principios son iguales. O sea, el proceso consume un vapor y este vapor y los condensados calientes no contaminados regresan a la caldera. En este caso, como es posible generar más electricidad. Ahora, ¿qué característica tiene este esquema? Es que este elemento es mucho más costoso que el esquema anterior. Y si no hay bagazo suficiente como para que se justifique una inversión de esta naturaleza, pues no se fundamenta. ¿Cómo determinar los diferentes balances en una fábrica? Esto consiste en calcular y comparar tanto la generación disponible como los consumos o demandas de vapor, electricidad y agua. Debido a la complejidad de los cálculos, se impone la utilización de programas de computación. Hay muchos programas caseros con más o menos desarrollo. Un programa profesional más completo y conocido por este autor es Sugar for Windows, desarrollado por Sugar International, que presenta una interfaz gráfica sencilla para modelar diferentes procesos para las fábricas y refinerías de azúcar, de remolacha y caña. ¿Cómo se obtiene el consumo o demanda de vapor G'(C)? Se obtiene calculando el vapor para el proceso de fabricación de azúcar propiamente dicho, el vapor destinado para las plantas anexas, destilerías, refinerías, etc. y un estimado de las pérdidas de vapor de alta presión. La suma de estos tres elementos nos darán el consumo o demanda de vapor G'(C). Para determinar el consumo de vapor para el proceso de fabricación del azúcar, primeramente hay que dibujar el esquema de calentamiento, evaporación y cocción. O sea, aquí tenemos un ejemplo típico con la planta de evaporación, los calentadores de jugo alcalizado y los calentadores de jugo claro. Está también una alimentación aquí a los tachos y aquí tenemos los condensados. El segundo paso consiste en calcular las extracciones para los consumidores de vapor. En el esquema de la página anterior existen dos tipos de equipos a considerar: los calentadores de jugo y los tachos. Tercer paso, calcular el vapor necesario de la estación de evaporación. O sea, una vez
que se disponga de haber vencido el paso 1 y 2, existen dos formas de cálculo: el cálculo aproximado y el cálculo exacto. El cálculo aproximado. Los cálculos se pueden simplificar significativamente mediante algunas consideraciones técnicas, como son: el calor específico de la evaporación no cambia con la presión. Todas las entalpías de los líquidos son constantes, independientes de la temperatura y la concentración de sólidos disueltos. No existen pérdidas de calor. Como consecuencia de estas consideraciones, se concluye que 1 kilogramo de vapor evaporará 1 kilogramo de agua. Cálculo exacto. Para buena exactitud es recomendable realizar un cálculo mediante un balance de entalpías para cada efecto o vaso de la estación. El balance de entalpía de cada vaso tiene como resultado el verdadero consumo de vapor para esa etapa y con ello la cantidad de vapor que debe ser suministrado por la etapa anterior. Se presenta en la próxima diapositiva un ejemplo de utilización del programa Sugar for Windows para la estación de evaporación. Aquí vemos el esquema ya con que trabaja este programa. Se puede ver también que tiene esta interfaz gráfica. Este fue un ejemplo realizado por el autor, como se puede ver. ¿Cómo se calcula el consumo de bagazo BC? Primeramente hay que hacer el cálculo del vapor a generar por las calderas, que vamos a denominarlo por GC, que este GC es diferente al G'(C) que habíamos obtenido anteriormente. Este G'(C) se refiere al consumo demandado por la fábrica. Ahora aquí el GC es este consumo o demanda de vapor de la fábrica dividido por la eficiencia del generador de vapor, ya que el generador de vapor tiene una serie de pérdidas que hay que considerar para obtener esta generación. Esta eficiencia del generador de vapor se obtiene del fabricante. La eficiencia del generador de vapor está dada por esta expresión, que no es más que la generación por el producto de la diferencia entre la entalpía del vapor a alta presión menos la entalpía del agua de alimentar la caldera, dividido todo por el bagazo demandado multiplicado por el valor calórico de este mismo bagazo. En este caso estamos tratando aquí con el valor calórico neto del bagazo, despejando el valor de BC, que es el bagazo demandado o bagazo que se consume, pues se tiene la expresión del bagazo. Esta diapositiva se explicó anteriormente. Tenemos el consumo de bagazo BC, la eficiencia bruta del generador de vapor, el valor calórico del bagazo, valor calórico neto, la entalpía del agua alimentar y la entalpía del vapor sobrecalentado. Esta expresión que vamos a presentar nos ofrece el bagazo disponible por la fábrica, que no es lo mismo que el bagazo necesario de la vapor consumido por la caldera. O sea que este es el bagazo disponible, que depende de la molida. Aquí tenemos la molida de caña horaria y de la fibra de bagazo. De esta manera, los balances de vapor y bagazo se obtienen de la siguiente forma: balance de vapor,
fábrica con balance de vapor, o sea, fábrica balanceada, la generación disponible es igual a el consumo de vapor necesario. Una fábrica desbalanceada es cuando la generación disponible es menor, produciéndose caídas de presión y la consiguiente disminución de la molida. Cuando la generación es superior a la generación, necesaria, hay un sobrante de vapor a la atmósfera. Por supuesto, si tenemos una turbina de extracción-condensación, pues se puede derivar este vapor al condensador. Balance de combustible. De la misma manera, fábrica con balance de bagazo, el bagazo disponible es igual al bagazo necesario para el consumo. Una fábrica cuando el bagazo disponible es menor que el necesario, se necesita un combustible adicional, o cuando el bagazo es superior, se dispone de bagazo para otros usos, por ejemplo, cogeneración de electricidad. En este caso, podríamos pensar o vender bagazo o tener lo que habíamos planteado anteriormente, si vale la pena, si es efectivo, una turbina de extracción-condensación. Ejemplos de problemas energéticos en una fábrica de azúcar crudo. Por ejemplo, no alcanza el bagazo producido para generar el vapor que demanda la molida. Se desea incorporar otro combustible para la generación de vapor, por ejemplo, los residuos agrícolas cañeros. La generación de vapor es insuficiente. La generación de electricidad es insuficiente. Se desea aumentar la generación de electricidad para exportar a la red comercial. Se necesita auditoría energética. Se desea mejorar el manejo de los condensados. Para solicitar estos servicios técnicos u otros, ponerse en contacto con nuestra organización mostrada en la primera diapositiva. Aquí les presento la bibliografía utilizada, que es el libro que presentamos con anterioridad, que se encuentra en este link. Este libro también tiene una versión en inglés, que se encuentra en este otro link. Muchas gracias por la atención prestada.